Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué hora estén viendo este video, ¿sí? Vamos a ver en esta clase del día de hoy la clasificación de los contratos laborales. En ese sentido, existen expreso, tácito, escrito, verbal, a sueldo, jornal en participación, mixto, por tiempo indefinido de temporada, eventual, ocasional, por obra cierta, por obra o servicio girado entre el de negocio, por obra por tarea, a destajo, contrato individual o de grupo por equipo. Expreso tácito. El expreso es aquel contrato que todos tenemos, ¿sí? Todas las personas que trabajamos tenemos este contrato. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo se encuentran totalmente determinadas, establecidas, indicadas. Es decir, no existe o no se deja un poco más a la imaginación del colaborador o no se deja por sobreentendido algo, sino todo se encuentra escrito. ¿Sí? En este caso, el contrato expreso existen dos, escrito y verbal. Escrito, que se reduce un documento, y verbal, pues, que se realiza de manera oral. Contrato tácito es aquel documento, aquel contrato que no se encuentra determinado o especificado en las condiciones de trabajo, sino que ya lo tengo por entendido, que las condiciones de trabajo lo tengo sobreentendidas. A mí me contratan para pintar una casa, yo sé qué técnico utilizar, qué pintura utilizar, etcétera. Me dejan sobreentendido la situación en la que yo voy a trabajar. ¿Ok? Contrato sueldo, contrato jornal. El contrato sueldo es aquel, pues, que se tiene una remuneración mensualizada. ¿Sí? Es decir, la cancelación de mi pago o de mi remuneración será mensualmente. Este es el típico contrato que todos tenemos, que se paga mensualizado. El contrato jornal, mientras que seguramente ustedes han escuchado alguna vez la palabra jornalero, ¿sí? La persona que trabaja por día en agricultura, ganadería, etc. Este contrato, ¿sí? Se paga por el día de trabajo o por la semana de trabajo. Es decir, yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, me pagan de esa semana, ¿sí? Igual de la siguiente y etcétera. Me pagan por el día de trabajo, más no me pagan mensualizado, sino me pagan ese día o esa semana, ¿ok? Contrato de participación. El contrato de participación es aquel, ¿cómo le puedo ejemplificar este contrato para que me entiendan mejor? Ya, ¿han escuchado las comisiones? Sí, este es el contrato por comisiones. Simplemente por comisión. Yo no tengo un sueldo base, tengo un sueldo fijo, pero gano una comisión. Contrato en participación. ¿Sí? Participo en la utilidad del negocio del empleador. ¿Ok? No tengo un sueldo base, un sueldo fijo, pero genero comisiones. Vendo algo y gano. Contrato mixto. En este contrato mixto, ¿sí? Yo tengo un sueldo básico, un sueldo base, ¿sí? Y me pagan una comisión. Así no venda nada, tengo mi sueldo fijo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de contrato. Contrato indefinido es aquel contrato que ya la costumbre lo ha realizado, la costumbre lo ha visto, ¿sí? Es una contratación estable y permanente, ¿sí? Es una modalidad típica de contrato, no existe un tiempo fijo o un plazo fijo definido dentro del contrato, sino nosotros trabajamos dependiendo de el contrato, ¿ok? El periodo de prueba de este contrato es de 90 días, ¿sí? O 3 meses, como se lo conoce, ¿no es cierto? Contrato de temporada. Ese contrato de temporada es aquel, pues, que se tiene, ¿sí? Se tiene, por así decirlo, por ciertas épocas o ciertos de trabajo, ¿ok? Ciertas épocas del año. Por ejemplo, el contrato de temporada en época navideña, ¿por qué? Porque el flujo de trabajo es más grande, ¿sí? Entonces, entonces, en ese sentido, ¿sí? Época del año, flujo de trabajo, se firma contrato de temporada. Este contrato de temporada duró 3 meses, hay un incremento del 35% del sueldo que se vaya a pagar. Contrato eventual ¿sí? Contrato eventual es aquel contrato que se firma por 180 días, ¿sí? Este contrato se firma por el reemplazo del personal, ¿ok? Reemplazo del personal que se encuentra ausente por vacaciones, ¿sí? Licencias de enfermedad o maternidad. Ahí se firma contrato eventual. Solo se puede firmar una vez con el mismo colaborador.
por 180 días. Si queremos firmar otra vez, ya no se puede. Nos tocaría hacer un contrato indefinido. ¿Estamos? Contrato ocasional, son aquellos contratos que están o no se encuentran vinculados, o el empleador tiene una necesidad emergente o extraordinaria, ¿ok? No están vinculadas con la actividad habitual del empleador, ¿sí? No excede por 30 días en un año. ¿Estamos? El contrato por obra cierta, ¿sí? Es aquel contrato que aquí vamos a pensar tres cosas, ¿ok? Remuneración, tiempo, ¿sí? Y actividad. El RAT, remuneración, actividad y tiempo. Remuneración, actividad y tiempo. Para todos estos contratos vamos a pensar en eso, de aquí en adelante. Contrato por hora cierta, tengo remuneración, tengo actividad que voy a desempeñar, pero no tengo tiempo. Ejemplo, me contratan para hacer un conjunto habitacional de 10 casas. ¿Tengo actividad? Sí, la construcción de 10 casas. Tiempo, no me dan. Remuneración, $100,000 al año. Sí, tengo remuneración, tengo actividad, pero no tengo tiempo. Sí, contrato por hora cierta. Contrato por tarea, el RAT mismo, ¿no? Remuneración, actividad y tiempo. Remuneración, sí, justamente la tengo. Mismo ejemplo, $100,000 por la construcción de un conjunto habitacional, pero en un año. Remuneración, actividad, tiempo, presentes en contrato por tarea. Sí, características fundamentales en eso. ¿Ok? Contrato a destajo, remuneración, actividad, tiempo. En este contrato no voy a tener tiempo en desempeñar mis funciones, voy a tener remuneración y la actividad que yo voy a desempeñar será por unidades de superficie o unidades de trabajo. Ejemplo, las costureras, ¿sí? En las empresas textiles, la costurera les dices, por cierta pieza, por cierto trozo, se te paga tanto, ¿sí? Por cierta unidad de trabajo, pago, ¿ok? Por obra cierta dentro del giro de negocio. Este contrato tiene que ver, ¿sí? Se tiene que ver mucho con el sentido de que, pues, eh, es más para la construcción, ¿sí? Este contrato se firma para la actividad de construcción, pero siempre y cuando sea la construcción dentro de un sector estratégico del Estado ecuatoriano, ¿sí? Dentro de una licitación que yo haya ganado, ¿ok? Estos son los contratos que existen en el Ecuador en torno justamente a los tipos de contratación laboral que tenemos. En ese sentido, muchísimas gracias por ver este video y ya nos volveremos a ver en otra ocasión.